Primero aclarar de que es una categoría subclínica porque no está dentro de los manuales lo del el psicópata integrado per se, Ujú. sino que está como el trastorno antisocial de la personalidad Así es. o lo que era antes llamado el psicópata. Muchas veces nosotros nos llevamos de las películas de Hollywood y entendemos que el psicópata es aquel que agrede a alguien, que mata a alguien, que es un criminal. Y cuando estamos hablando de esta categoría subclínica de psicópata integrado, es precisamente aquella persona que reúne estos criterios de lo que Eladio estaba hablando, de no tener esa empatía, de creer, de tener aires de grandiosidad, que no ha llegado todavía a delinquir muchas veces, Ujú. que no ha llegado a tener problemas con la ley por su conducta, pero que es una persona sumamente difícil de poder trabajar con ellos, convivir con ellos y poder detectarlo, porque son encantadores. Sí. Generalmente son personas inteligentes a la cual llegamos nosotros hasta admirar Así y es. decir, wow, o sea, qué inteligente tiene esta persona. Y aclarar que cuando hablamos de psicópata integrado estamos hablando no solamente del hombre, sino estamos también en igual proporción, tanto hombres como mujeres. O sea, es aquella persona manipuladora que de manera deliberada quiere atraer a su presa para lograr un fin, Ujú. sin mostrar ningún tipo de empatía con esa persona. Y cuando muestra una empatía, y lo pongo entre comillas, es porque va, va a obtener un fin para Beneficio. su beneficio. Y se convierte entonces en una relación completamente asimétrica, donde el beneficiado es él o es ella y no la otra persona, ya sea como pareja o ya sea también un miembro de la familia o en su lugar de trabajo. Así es. Señor Zapata, ¿Cómo está? yo excelentemente bien. Un Y más con saludo estas lluvias a los dos y a recurrentes. los oyentes. ¿Le gustan las lluvias? ¿Cuál es su signo zodiacal? Ah, yo soy acuario. Ah, bueno. No más preguntas. No más preguntas. No, mira, el Usted tema como es... que sabía, doctor. No, no. El tema es interesante porque esto toca a uno de los trastornos de personalidad que quizás si fuéramos a hacer un estudio epidemiológico encontraríamos con mucha frecuencia. Ujú. El problema de los trastornos de personalidad es que quien lo padece utiliza como mecanismo defensivo privilegiado la proyección. Por consiguiente, ¿Qué tú quieres decir con proyección? nunca admite tener él Es, el El problema, problema. sino que se lo indilga al otro. Las consecuencias negativas de su conducta se deben a la conducta del otro. Por consiguiente, no hay manera de que tú puedas, digamos, llegar a un acuerdo terapéutico con un sujeto que asuma una actitud tan radicalmente opuesta a aceptar tener un trastorno. Por lo tanto, no hay nada que trabajar. Es difícil de trabajar. Por ejemplo, cuando trabajamos con los neuróticos, a nivel clásico, por ejemplo, Freud trabajó siempre con trastornos neuróticos. ¿Cómo identificarlo? Bueno, se identifica porque el sujeto mantiene contacto con la realidad suficiente y también mantiene digamos, autoobservación suficiente como para poder admitir que necesita ayuda. El psicótico, pues no tiene ni lo uno ni lo otro, se distancia de la realidad con estados alucinatorios o delusiones o estados disociativos, y por supuesto no tiene conciencia de su trastorno. Y en el caso de trastorno de personalidad, donde entraría la sociopatía integrada o el psicópata integrado, pues tiene una precaria relación con la realidad, pero no admite tener un trastorno. Eso, por ejemplo, dame ejemplo de eso. eso implica Ajá. que la persona que convive pues va a padecer mucho, va a sufrir mucho.
Eso, el ejemplo es muy simple. Una persona, un agresor, por ejemplo, y pongo el ejemplo de agresor a propósito, eh, porque una comunidad de, de las nuevas ideologías, pues han planteado que no hay trastorno en las personas que agreden, los agresores. En los agresores, que hay un perfil del agresor que se debe a factores sociales y que se debe a la tradición machista y se debe al poder. Yo cuando me río mucho cuando escucho la palabra poder, porque ese concepto ha cambiado mucho después que algunos filósofos han trabajado, incluso psicólogos, como el caso de Michel Foucault, que tenía ambas condiciones, han trabajado la categoría y se sabe que nadie tiene el poder absoluto y nadie tiene el poder siempre, el poder se mueve. Pero esa es otra historia. Lo que quiero decir es que si la violencia, si el agresor es recurrente, hay que pensar que hay un trastorno de fondo. No hay una conducta recurrente que no dé, digamos, una llamada de alarma a la probabilidad de que hay un trastorno de fondo. Y uno de los trastornos, obviamente, puede ser la sociopatía. Cuando Eladio dice da un ejemplo, el ejemplo es del tipo que una vez agredida a la víctima, se pregunta a él mismo, y entonces, ¿qué tú esperabas que yo hiciera? Si tú tienes este o aquel defecto, si tú eres la responsable, discúlpame, pero tú eres que me provocas eso. Mira lo que me hiciste hacer. Mira lo que tú me pusiste. Es decir, toda la carga de la culpa va a pasar al agredido o a la agredida, porque el sujeto tiene un embotamiento emocional tal que no podrá admitir culpabilidad alguna. Además de que le adorna también unos rasgos narcisistas de sentirse el centro del universo y por consiguiente violar la ley, que es una de las características del sociópata integrado, cometer pequeños delitos como pasarse el semáforo, etcétera. No solamente no le genera culpa, sino que él entiende que él está en el derecho de hacerlo, porque los que están equivocados son los demás. Entonces, esas características juntas es una bomba de tiempo, una llamada de alarma. Es verdad lo que ustedes dicen de que no es el perfil del tipo con la mandíbula saliente, los arcos superciliares grandes, fuerte, levantando pesas en un gimnasio y calculando la próxima víctima que venden en el cine. Es cierto que no es así, pero sí hay que advertir a los oyentes que es un riesgo. Usted convive con el enemigo.